el día de hoy a través de los medios de comunicación formales en Ecuador, que han dejado de ser protagonistas en las campañas, pues el verdadero debate se da en las redes sociales y sin control de la autoridad electoral. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi. Él tiene una maestría en desarrollo, es articulista de medios digitales en Ecuador y es un trabajador social. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión, su punto de vista de lo que se viene. 2 semanas en las cuales por 13 días habrá una campaña por el sí o por el no en Ecuador. Luego los clásicos 2 días para la reflexión y en nada más que 2 semanas, el 16 de este mes, estaremos ya los ecuatorianos en las urnas. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, yo creo que el escenario político electoral de los próximos 15 días debe hacernos reflexionar sobre un tema que me parece a mí central, sin restarle importancia a los contenidos de la pregunta, a la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Creo que la parte más importante, prioritaria de esta etapa es la disputa política con el gobierno, porque el gobierno se está jugando a ganar con el sí, lo cual no necesariamente implica que vayan a existir cambios radicales en términos del ejercicio del poder, sino que sería visto como una victoria para poder seguir imponiendo un modelo, un proyecto que, a mi modo de ver, con todas las ambigüedades que ha presentado, tiene ciertos rasgos, cierta claridad meridiana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que demostrar al gobierno que la fuerza de la política está en la sociedad, como hizo Cuenca en la marcha del 16 de septiembre. Esa fuerza del pueblo en las calles, esa fuerza masiva, multitudinaria, obligó al gobierno a recular, aunque no lo ha hecho de la manera que debería hacerlo, pero al menos frenó esos afanes de imponer la minería a cielo abierto aquí en Quinzacocha. Esas son las opciones que están en juego en este momento. Tiene que haber una acción de la sociedad rechazando no necesariamente los contenidos de las preguntas, sino la ofensiva del gobierno para poder restringir una serie de proyectos, aspiraciones y derechos de la gente. Usted, si no recuerdo mal, fue asesor en el desarrollo de la Constitución de Montecristi en la Asamblea Nacional que se dio en esta ubicación al norte y en la costa del país. ¿Cómo interpreta usted la propuesta de esta nueva Asamblea Constituyente? ¿Qué es lo que se puede deducir de la serie de declaraciones que se han dado por parte de altos funcionarios del Estado y adeptos al régimen? Lo primero que hay que cuestionar es esta idea de refundación que siempre viene detrás de estas iniciativas de las asambleas constituyentes en general, ¿sí? En este país tenemos, creo que vamos por la 21 o 22 asamblea constituyente, ha sido el mecanismo para evitar que nos matemos entre ecuatorianos, en otros espacios, en otras latitudes, estos conflictos, estas desavenencias sociales terminan en confrontaciones violentas. Aquí la constituyente, y eso hay que rescatarlo, al menos es una opción para evitar que la polarización y el enfrentamiento se acentúe. Pero eso no resuelve los problemas del país. Entonces ahora el presidente Noboa quiere refundar, no sé, por enésima vez este país a través de una nueva constitución que en principio no va a significar mayores cambios, porque si usted se fija, Gustavo, con la actual constitución, mire el ejercicio de autoritarismo que ha podido hacer no solo este gobierno, desde el gobierno de Correa, Moreno, Lazo y Noboa, la Constitución no ha sido un límite para un ejercicio autoritario y abusivo del poder. Y que eso se cambie no va a cambiar la propia lógica de la política. Por eso creo que lo prioritario es cómo se fortalece una posición desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, desde el movimiento indígena, que frenen el proyecto que está en ciernes, ¿no? Y que ya se está manifestando desde hace 2 años con aprobación de una serie de leyes que obviamente ya más o menos esbozan lo que podría ser un periodo de gobierno de 4 años y probablemente más de Daniel Noboa, siempre y cuando logre consolidar su proyecto de reelección para después de 4 años. Una constitución que se le ha calificado siempre como presidencialista, incluso hiperpresidencialista, que quiere ser cambiada para ir a esta refundación, que es la palabra que ha usado reiteradamente el presidente de la República, pero que muchos lo ven como más bien una estrategia política de concentración de poder. Le preguntaría a usted qué riesgos institucionales y democráticos
identifica en el proceso de reemplazo constitucional presentado por el Ejecutivo? Y yo creo que ya ha adelantado el presidente Noboa algunas líneas de lo que sería una nueva constitución y que no tiene que ver exactamente con una constitución, sino son las posibilidades que tiene él de imponer este modelo. No se olvide que tiene una asamblea a su favor que le permitiría aprobar, como ya lo ha hecho, una serie de leyes que vulneran ciertos derechos, que atentan con ciertas demandas democráticas, ¿no? Por ejemplo, y eso lo ha anticipado, ¿no? Está planteando restringir los servicios del IES, con lo cual votaría el abandono a cientos de miles de personas. Está planteando echarse abajo la plurinacionalidad, que eso es un atentado contra la cultura, contra la propia lógica de este Estado que es plurinacional, le guste o no le guste al presidente Noboa. Ha planteado ya ciertos rasgos para una ofensiva en términos de derechos laborales, por ejemplo, el trabajo por horas. Ha planteado un tema de minería totalmente incondicional a favor de las transnacionales mineras y de las empresas que eventualmente, según se ha denunciado, yo no lo conozco a ciencia cierta, tendrían vinculación con la propia familia del presidente. Si hay líneas básicas que han sido y esbozadas, y obviamente eso va a atentar contra una serie de conquistas históricas del país, de la sociedad ecuatoriana y sobre todo de derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema laboral. Podríamos vernos abocados a un esquema laboral que simplemente excluya a una cantidad enorme de personas de la posibilidad de trabajar y de ganarse la vida dignamente. Usted justamente ha hablado de lo laboral. Permítame hacer un paréntesis de exactamente 1 minuto y medio para escuchar lo que ha dicho la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sobre la nueva Constitución. ¿Qué pasa con la pregunta que alguna vez se puso, digamos que en bandeja, el hecho de trabajar con horas, o sea, digamos que no la afiliación mensual, sino por horas, la afiliación por horas? ¿En qué quedó eso? ¿Se lo va a volver a tocar? ¿Esto quedó vigente, quedó allí en el aire? ¿Se lo va a volver a aterrizar? El trabajo por hora, en primer lugar, les quiero comentar que no es ningún delito. La Constitución que fue elaborada y aprobada en el año 2008 tiene conceptos cerrados. Y ahí hay un concepto errado respecto al contrato por hora. Dice que trabajar por hora es precariedad laboral. Eso no es cierto. En el mundo entero se trabaja por hora. Se puso una barrera, se puso un muro a fin de que los jóvenes no pudieran acceder a esta modalidad contractual que ha sido aceptada por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad, cuando elaboremos la nueva Constitución, no solo de mejorar principios y garantías normativas que están dentro de la Constitución, sino adaptarlas para tener un Ecuador que tiene realidades diferentes y que tiene realidades que además implican acciones urgentes. Realidades diferentes. Realidades diferentes. Lo que pasa es que la gente puede decir, y esa es la narrativa negativa, no es que va a haber abuso, porque va a haber precarización, porque no van a pagar los décimos en esas horas, una cantidad de cosas que escucho y que se leen, ministra. Mire, el Ecuador es el único país del mundo que paga 13º y 14º. No existe país en el mundo que pague 13º y 14º. Yo cuando tengo exposiciones a nivel mundial siempre digo que el Ecuador tiene legislaciones laborales que no las tienen otros países. De hecho, ahora tenemos en Ecuador la ley de igualdad salarial, que no la tiene dentro de América Latina otro país, y el Ecuador está pidiendo en este momento formar parte dentro de la coalición internacional de la igualdad salarial. Lo vamos a hacer porque el Ecuador tiene legislaciones muy buenas. Entonces, cuando yo me encuentro con este tipo de anacronismo, de entender, por supuesto, por predispuestos, porque yo me imagino, porque esto va a suceder, entonces estoy hablando con una mente que tiene elucubraciones. Probablemente no durmieron bien. Imagínese. ¿Qué deduce, Juan, de estas declaraciones de la ministra que se ha referido al tema Gustavo, del trabajo por horas y también al sistema salarial, tomando como ejemplo de anacronismo la existencia de sobresueldos? Mire, Gustavo, más claro no canta un gallo. Creo que ahí hay una estrategia bastante bien definida por la señora ministra de Trabajo y que además tiene una doble repercusión. Por un lado, puede atentar o va a atentar contra los derechos laborales, derecho al pleno empleo, derecho a la protección social, etcétera. Pero también va a afectar contra la propia institución de seguridad social, contra el IES, porque el IES se sostiene en gran medida por el aporte de los trabajadores y mientras
mejores condiciones laborales y salariales tengan los trabajadores, mucho mejor va a operar la seguridad social. Entonces, si usted ve, es todo un compendio de estrategias, de decisiones que apuntan a consolidar un modelo que yo denomino un modelo empresarial. Es decir, un modelo que se centre en darle la mayor cantidad de beneficios a los grupos empresariales, sean transnacionales o sean internos. Esa es la jugada, es decir, plantearse el tema, por ejemplo, de restringir los décimos, que han sido de alguna manera una forma de compensación para una familia, para un trabajador, en términos de los gastos excepcionales que se hacen en ciertas épocas del año, sería un golpe durísimo para las economías familiares. Pero al parecer la ministra o el presidente Novoa están más encaminados con unas lógicas de países ricos, de países donde la abundancia de alguna manera permite hacer compensaciones, que no es el caso ecuatoriano. Estaba leyendo el otro día un informe, 30% de población con empleo pleno, es decir, 70% de informalidad, porque esa es la realidad. Y ese es un punto y la ministra justamente, quiere, encima de eso, quiere aumentar esa brecha. Juan, el pleno empleo lo tiene en realidad un 30% nada más de los trabajadores ecuatorianos, y el resto se debate entre subempleo, sino directamente desempleo. Eso es lo que le decía, imagínense, 30% de empleo pleno, 70% de informalidad. Y la señora ministra quiere aumentar más esa brecha, me parece absurdo. En cuanto a temas de soberanía, ¿qué implicaciones tiene la posible instalación de bases extranjeras? El presidente, en declaraciones en esta semana, se ha encargado de aclarar, insiste en que no serán bases militares. Dice, posiblemente serán bases de control, y ha puesto como ejemplo en Galápagos unas bases para control de pesca. El gran problema, Gustavo, es que no se quiere asumir el tema del narcotráfico desde una perspectiva mucho más compleja, más profunda, ¿sí? Ya está demostrado que estas reacciones de carácter militar, de carácter bélico, no tienen ningún tipo de sustento ni de perspectiva. Mire lo que está ocurriendo en países como México. Entonces, el tema central, al margen, dejemos por un lado el tema de la soberanía, el tema central es que esa iniciativa no va a servir para combatir el narcotráfico. Y eso ya queda demostrado por lo que sucede en Colombia, ¿no? Que allá sí tienen bases militares en estricto rigor, y sin embargo no han logrado frenar el incremento del cultivo y de la exportación de cocaína, de manera que eso no tiene mayor sentido. Que se lo quiera adorar ahora con la idea de que va a servir para combatir a las bandas del narcotráfico es una estrategia hábil para, más bien para justificar otro tipo de estrategia de carácter geopolítico, ¿sí? El tema de la droga, y esto lo hemos hablado varias veces, Gustavo, es que mientras exista una demanda y un mercado gigantesco que hace que eso se vuelva un negocio absolutamente rentable, un negocio millonario, eso no va a frenarse. Como tampoco se va a frenar la explotación ilegal del oro mientras la demanda mundial de oro tenga esas características, $4,000 la onza de oro. ¿Eso qué significa? Que cualquier grupo, cualquier agrupación humana que necesite recursos va a dedicarse a esa actividad ilícita, esa actividad ilegal, porque es una fuente de ingresos de inmediato, concreta, real. De manera que estamos aquí planteándonos salidas o estrategias que no tienen coherencia, que no tienen mayor sentido. Poner bases, sean bases militares, bases de inteligencia o estructuras de apoyo, eso no necesariamente va a servir para combatir un negocio que está o que depende fundamentalmente de la demanda que tienen los países ricos. Hay un comunicado que lo emitió el día de ayer el Ministerio de Defensa Nacional, que lo vamos a poner en pantalla, que ha generado preocupaciones sobre los alcances que esto podría tener. Aclaramos en forma previa, nadie absolutamente apoya la minería ilegal, y así lo han puesto en claro el Cabildo por el Agua, la FOA y otras organizaciones. Y hay minería ilegal en el Azuay, indudablemente. En todo caso, preocupa los alcances que esto pueda tener. El boletín 153 del Ministerio de Defensa Nacional del Bloque de Seguridad se dice en el titular: se toma por aire y tierra la minería ilegal, e informan que la operación iniciada sería hace 5 días, el 26 de octubre, desplegó equipos de combate con un contingente de 1.500 militares. El ejército desarrolló maniobras terrestres de control, aseguramiento, rastrillaje y despeje
y la Fuerza Aérea Ecuatoriana proporcionó apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas para el reconocimiento, traslado de personal y neutralización de objetivos en zonas de difícil acceso. Durante la intervención, se señala, los habitantes de Chonta fueron movilizados preventivamente hacia los sectores de Santa Cecilia. Resultados operacionales: sector La Chonta, 22 bocaminas destruidas, 28 campamentos desarticulados. Sector Cerro Negro, decomiso de 3 excavadoras y aprehensión de 4 ciudadanos implicados en actividades ilícitas. Y se menciona también allí otro sitio de actuación que es Tres Chorreras. Desconocemos de este sitio, la zona del Cajas, la propia parroquia de Molleturo es bastante grande. No sabemos si existirá Tres Chorreras o se refiere a 2 chorreras que estén en la vecindad de Molleturo, de Río Blanco, camino al Cajas. En todo caso, menciona 3 chorreras y señala allí que las acciones continuarán. Los informes de inteligencia señalan la presencia de grupos de delincuencia organizada como los choneros, con actividades conexas de extorsión, microtráfico, contrabando de armas, explosivos. Por disposición del ministro Lofredo, las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del general Delgado, mantendrá presencia militar permanente en los sectores intervenidos. Inquietudes: ¿cuáles son los alcances, cuáles los objetivos de lo que está sucediendo allí y que anuncia el Ministerio de Defensa Nacional a través de un comunicado oficial? Reiteramos, jamás nadie va a apoyar operaciones de minería ilegal, que sí existen, pero hay también una pugna con respecto a la minería ilegal. Diario La Hora, a mediados de esta semana, sacó un artículo impresentable sobre el proyecto minero cerrado de Río Blanco, aseverando que allí existe minería ilegal y que estaba tomado en definitiva por las mafias. Una información absolutamente distorsionada sobre la realidad en ese punto en particular, sobre el que sí podemos dar fe. Su opinión sobre este manifiesto que entra dentro de una situación de alta militarización que se está viviendo en el país. A ver, Gustavo, lo primero que hay que señalar es que cualquier actividad ilegal no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, en una república, en una democracia. Para eso está la fuerza pública. No importa si sea minería o cualquier otra actividad ilícita, pero para eso está la ley. Eso no nos vamos nosotros a oponer. Y es obligación del Estado preservar que las actividades que se desarrollan en un país, sobre todo de corte económico, estén enmarcadas dentro de una legalidad. La pregunta que hay que hacerse, Gustavo, es ¿por qué se ha potenciado la minería ilegal en el país? ¿Por qué se ha desatado esta fiebre del oro, como podría calificársela? Y eso tiene 2 elementos. Uno es la enorme demanda mundial. Habría que preguntar en estos países que demandan tantos minerales qué están haciendo para regularizar ese tipo de importación de materiales mineros. Y lo que ocurre aquí en el país, estuve viendo el otro día una noticia, disculpe si no coinciden mis datos, pero hablaban de que más o menos China había reportado algo así como 500 toneladas, 400, una cantidad de X de importación de oro del Ecuador, y sin embargo en el Ecuador están registradas que ha salido menos de la mitad de eso. Claro. Y eran exportadores, digamos, legales, autorizados para exportar oro, pero tenían esta fase en la cual contrabandeaban oro, pues estaba fuera de los controles. O sea, hay un subregistro de la exportación, si podría calificárselo. Y entonces, ¿qué hace el Estado frente a esto? ¿Qué intereses, qué grupos de poder, qué empresas están detrás de esta importación fraudulenta? Pongámosle que sea tipo de contrabando. Eso también es una actividad ilegal, el contrabando, pues no declarar exactamente lo que usted exporta. Entonces, estamos en este juego perverso de hacernos los tontos con ciertas actividades y centrar la ofensiva del Estado frente a otro tipo de actividad que en efecto tiene que ser neutralizada. No podemos tolerar la minería ilegal, pero resulta que ahora se quiere meter en el mismo saco de la minería ilegal a la CONAI, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, y eso es un abuso de poder. Esa es una orientación absolutamente perversa de una política de Estado, porque eso lo que va a servir es para perseguir, como se dice comúnmente, a moros y cristianos. Debe entrar todo el mundo, va a entrar en la misma lógica de la ilegalidad, cuando eso no es lo que está ocurriendo. Tienen que existir políticas, en efecto, que además tienen que tener una absoluta concordancia con las lógicas comunitarias. Los que mejor pueden preservar un territorio
Gustavo, son las comunidades, los pueblos que viven, que ocupan, que se benefician de ese territorio y que en concordancia, en acuerdo con la fuerza pública, pueden prevenir y evitar que se den estas actividades ilícitas. Pero aquí no, aquí lo que sucede, Gustavo, es que el Estado opera en función de las estrategias de estas grandes corporaciones mineras, de estos grupos de minería, entre comillas, legal, que se benefician de la explotación legal y también de la ilegal, como ya ha sido ampliamente documentado. Bien, vayamos a otros dos aspectos de la consulta popular, la de eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos y la otra de reducción del número de asambleístas. Reducir el número de asambleístas no va a repercutir sobre la calidad de la Asamblea Nacional. Como yo decía un artículo que escribí en estos días, ¿por qué vamos a tener nosotros unos asambleístas de lujo si nuestra propia sociedad tiene una serie de deficiencias y la asamblea es el reflejo de la sociedad? Así es que no nos hagamos ilusiones de que si reducimos los asambleístas, si va a haber una nueva asamblea constituyente con ciertas normas, vamos a tener unos asambleístas, unos sabios de Grecia, como se dice comúnmente. No, eso no es real. El problema, la calentura no está en la sábana, el problema es un sistema político que está absolutamente descompuesto y deteriorado y que lo que hace es reproducir estas prácticas políticas aberrantes, ¿no? Contrarias a la lógica, a la racionalidad. Y el tema del financiamiento de los partidos, bueno, ahí el problema no es el financiamiento, son los partidos políticos. La crisis del sistema político en este país lo que ha hecho es producir partidos que no son más que empresas electorales atravesadas por una serie de intereses corruptos que no van a operar como estas correas de transmisión entre lo público y la voluntad ciudadana. Eso no se corrige quitándole la plata y favoreciendo a las grandes empresas electorales, no. Tiene que haber toda una estrategia para fortalecer la politización de la sociedad. Cuando yo hablo de eso es que existe un mayor involucramiento de la sociedad, de las organizaciones sociales en las decisiones de lo público. Y eso es dificilísimo, Gustavo, es en cierto modo, es una aspiración muy elevada, porque dada la estructura del poder, nuestra sociedad siempre tiende, lo que se llama la clase política, a restringir la democracia, a restringir esa participación de la gente en las decisiones públicas. Y esa es una pelea que hay que seguirla dando. Vuelvo a referirme a lo que ocurrió en Cuenca. Esa manifestación multitudinaria de gente, de ciudadanía, de pueblo, que le dijo no a la minería en Quinzacocha, es una decisión ciudadana que tiene una repercusión y una influencia directa en las decisiones políticas. Esas son las opciones más loables, más positivas de una sociedad. Ante la posibilidad real de que se pueda ir a una asamblea constituyente, ¿cómo ve ese otro tema relacionado con elección de representantes públicos? Los asambleístas, la principal norma o restricción es de que haya cumplido 18 años de edad. Mire, el tema de la edad también viene a ser secundario. Viene a ser secundario. Habría que exigir otros requisitos. Pero, mire, hemos tenido antes nosotros congresos, asambleas que tenían, que se edad mínima, creo que era 25 en una época, 30 años en otra época, y eso tampoco es que redundó en una mejor calidad de la asamblea. Vuelvo a repetirle, Gustavo, somos una sociedad con una serie de deficiencias que venimos acarreando y profundizando desde hace mucho tiempo, y los asambleístas son reflejo de eso. Le voy a poner un ejemplo que es grave, lo que le voy a decir es muy grave. Si es que este país está permeado por las bandas criminales y el narcotráfico, ¿usted cree que esos sectores, sus grupos criminales, no van a tener la opción de colocar a sus piezas en una asamblea constituyente? Probablemente lo logren. Probablemente veamos que va a llegar gente encubierta como asambleísta y que responda a los intereses de sus grupos criminales. ¿Por qué razón? Porque son un poder paralelo al del Estado. Gustavo, no son cualquier cosa, no son un grupito de delincuentes. Como decía ahora un informe internacional, ya se ha constituido un cartel del narcotráfico aquí en el país. Estamos hablando ya de una estructura criminal transnacional con un poder que sobrepasa la simple actividad delictiva, que ya tienen inversiones, que ya tienen empresas, que ya tienen colocado sus fortunas en el sector financiero y que obviamente ya han pasado a una etapa superior de injerencia criminal, que es meterse en la política, controlar las instituciones del Estado, tener territorios administrados por alcaldes, prefectos o funcionarios que son afines a sus intereses. Esa es la realidad del país, Gustavo. Y en esas condiciones no podemos pretender que vamos a tener una asamblea constituyente llena de elementos virtuosos. Bien, para finalizar,
Asumimos que usted estará de acuerdo, sin embargo, de que la Constitución de Montecristi no debería estar escrita en piedra, de que tiene muchísimas deficiencias que de alguna manera tendrían que ser solventadas. Gustavo, creo que un error de la Constitución de Montecristi fue haber pretendido blindarse. Esta idea que se vendió en Montecristi, que a mi modo de ver me pareció un error, de que iba a ser una constitución para 300 años, fue un error porque impidió que esa constitución pudiera ser mejorada, pudiera ser reformada de una manera menos traumática. Entonces, claro, ahora la opción es, vamos de una constituyente para borrar todo y empezar de nuevo. Y es una política tremendamente peligrosa. Creo que habría que plantearse la posibilidad de que las constituciones, como deberían ser, puedan ir siendo optimizadas, mejoradas. No hay constituciones eternas, no hay constituciones escritas en piedra, no hay constituciones que sean la panacea de una república. No, las constituciones son un marco legal que tiene que ir respondiendo a la realidad, al desarrollo propio de una sociedad, a la situación conflictiva que tiene toda sociedad, etcétera. Todas esas contingencias que hacen la vida cotidiana de un pueblo. Es una constitución. De manera que hay que pensar en constituciones que abran las puertas a que puedan ir siendo modificadas en función de las demandas y de las mejoras del funcionamiento de una democracia, no al contrario. Ahora se quiere echar abajo una constitución que a mí me da el temor de que sea para poner otra nueva constitución que más bien sea un retroceso en una serie de derechos y de condiciones que acabamos de conversar con usted, no solo la laboral, la ambiental, la cultural, soberanía, la educación superior, que ya se está planteando que debería privatizarse, la seguridad social, etcétera. Son temas fundamentales para la vida de una sociedad y que han sido conquistados a lo largo de decenas y de centenas de años de lucha. Eso no se puede echar abajo. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Gustavo, como siempre a sus órdenes. Declaraciones del licenciado Juan Cubi. Él tiene una maestría en desarrollo, es articulista de Plan B. Son las 8 de la mañana. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento.